Hola, buenas para todos. El día de hoy vengo a hacer un video diferente, ya que voy a hacer un balance de los rendimientos de los jugadores de Boca que jugaron todo el año o los que llegaron para el segundo semestre, ya que son de los que tengo en los recuerdos más frescos. Los voy a dividir en jugadores que tuvieron un desempeño aprobado, regular o quienes son los que desaprobaron. Empezando por los arqueros. El arquero titular casi todo el año fue Sergio Romero, que fue importante en muchos partidos de la Copa Libertadores, como el partido con Colo-Colo en Chile donde tuvo una destacada actuación en los 90 minutos, o en las eliminatorias contra Nacional, Racing y Palmeiras donde atajó 2 penales en cada serie, por lo que claramente su rendimiento en el año está probado. Y como arquero suplente estuvo Javi García, que atajó 10 partidos en todo el año contando Copa Argentina, Copa de la Liga y Liga Profesional, en los que recibió 12 goles, quedando muy marcado en partidos como contra Sarmiento, donde por una mala salida de él el equipo de Junín se puso en ventaja, o como contra Belgrano en Córdoba, donde tuvo una mala noche, por lo que para mí el rendimiento de Javi García en el año está desaprobado, aunque muchas veces le tocó jugar con equipos suplentes y también se le hizo costumbre ser un arquero que por partido le hacían mínimo un gol. Pasando a los laterales, por izquierda el titular casi todo el año fue Frank Fabra, que ya sabemos todos qué tipo de jugador es, que en ataque es un jugador muy peligroso que siempre suele llegar hasta la línea de fondo, pero que en defensa muchas veces suele quedar mal parado y muchos goles vienen por desatenciones suyas. Sin mencionar que en la final de la Libertadores se hizo expulsar por un golpe a un rival, por lo que el rendimiento del colombiano para mí está desaprobado. El lateral por izquierda suplente fue Marcelo Sarachi, que llegó en junio para disputar la recta final de la Copa Libertadores. Al uruguayo se lo nota un poco más seguro que Fabra en la defensa, pero en ataque es un poco inferior al colombiano. Aunque con Barco tienen un buen tándem por la izquierda, siendo el fuerte de Boca en los ataques. El ex River también tuvo buenos partidos como contra San Lorenzo donde fue de lo mejor en la ofensiva, pero también tuvo partidos donde estuvo un poco flojo, jugando un discreto superclásico o teniendo una mala noche contra Estudiantes por Copa Argentina, donde el gol del pincha llega por su banda y a los 13 minutos fue expulsado por una falta sobre Zucchi, aunque en líneas generales tuvo un regular desempeño en el semestre. Pasando a los laterales por derecha, el titular casi todo el año fue Luis Advíncula, que tuvo unos primeros meses en los que tuvo un flojo rendimiento, con partidos en los que no daba garantías en la defensa, y también fue utilizado de extremo por derecha, donde hizo goles importantes como con Colo-Colo en Chile o con Nacional en la Bombonera. Para la segunda parte del año, y ya con Almirón como técnico, el peruano se afianzó como lateral y con ganas y entrega terminó siendo de los mejores jugadores del año de Boca, por lo que para mí su rendimiento está aprobado. El lateral suplente y que por momentos fue titular fue Marcelo Weigan, que arrancó siendo suplente, pero cuando Advíncula pasó a jugar de extremo, él ocupaba el lateral. El Chelo tuvo decentes partidos como contra Tigre en la Liga Profesional o contra Monagas por Copa Libertadores donde fue él quien abrió el marcador, aunque también tuvo partidos malos como con Arsenal en el que salió expulsado o contra Godoy Cruz en Mendoza donde Boca perdió 4-0 por la Copa de la Liga. Pero para mí el desempeño de Weigan en el año fue regular, ya que cumplió en muchos momentos del año haciendo goles, pero en el cierre del 2023 tuvo flojos partidos. Y el último jugador del lateral por derecha es Lucas Blondel, que llegó a mitad de año y no jugó mucho. El ex Tigre en ataque para mí es el mejor lateral por derecha de Boca, haciendo goles en partidos de Copa Argentina contra Almagro o contra Central Córdoba en Santiago del Estero. Y para mí tuvo un rendimiento regular, ya que el buen momento de Advíncula le privó de tener más minutos en el cierre del año. Pasando a los defensores centrales, el titular la mayor parte del año fue Nicolás Figal, que tuvo un inicio de año buenísimo, siendo de los mejores centrales del país, pero se lesionó y cuando volvió no mantuvo el mismo nivel, cometiendo varios errores por su exceso de confianza en las salidas con conducción desde el fondo. Pero cuando se recuperó Marcos Rojo, levantó su nivel y terminó haciendo buenos partidos en la semifinal y en la final de la Copa Libertadores,
por lo que tuvo un año aprobado. Uno de los centrales más importantes de Boca fue el ya mencionado Marcos Rojo, que volvió a mitad de año después de una larga lesión que arrastraba del 2022. Cuando el capitán de Boca se recuperó y agarró ritmo futbolístico, fueron junto a Figal una de las mejores duplas centrales de Argentina. A Marcos Rojo lo voy a calificar como que tuvo un año regular, ya que apenas jugó 16 partidos en todo el año. Una de las apariciones de Boca en defensa en 2023 fue Nicolás Valentini, que arrancó un poco regular, teniendo algunos malos partidos al inicio del año, pero cuando se acomodó en la defensa, levantó su nivel y tuvo muy buenos partidos como contra Nacional en Uruguay. También le tocó jugar en línea de 3 contra Racing en Avellaneda, donde también lo hizo bien. Para mí el año de Valentini también está aprobado, ya que no le pesó jugar una final y una semifinal de Copa Libertadores con solo 22 años. Otro de los nuevos centrales que tuvo Boca en 2023 fue Bruno Valdés, que llegó desde el América. El paraguayo tuvo más malos partidos que buenos, teniendo muchos errores en la marca y cometiendo errores que perjudicaban al equipo, como cuando fue expulsado contra Monagas en los dos partidos contra los venezolanos por la fase de grupo de la Libertadores, por lo que para mí el año del paraguayo está desaprobado. De Aarón Anselmino no voy a hablar porque solo jugó 5 partidos en el año, y ojalá que en el 2024 tenga más minutos en la primera porque tiene condiciones para jugar en Boca. Y el último central que jugó en Boca en el 2023 fue el veterano Facundo Roncaglia, que tuvo un flojísimo año. Casi todos los partidos del ex Celta fueron muy malos y con errores en la marca, y terminó el año quedándose muchos partidos en el banco sin ingresar un solo minuto, por lo que su año está más que desaprobado. Pasando a los volantes que tuvo Boca en el año, del Pulpo González y de Taborda no voy a hablar, ya que jugaron muy pocos partidos en el año. Y tampoco voy a hablar de Saralegui, que hasta la recta final del 2023 no había sido tenido en cuenta en la primera. Y por último, tampoco voy a hablar de jugadores como Oscar Romero, Martín Pallero, Rolón o Alan Varela, que no completaron el año. Uno de los volantes que más partidos jugó fue Paul Fernández, que jugó de 5 o de interior. El por momentos capitán de Boca tuvo más partidos malos que buenos. En muchos momentos del año era un jugador que participaba poco del juego y pisaba poco el área rival. Y también por momentos fue resistido por los hinchas en varios partidos, saliendo entre silbidos. Por lo que para mí el año de Paul Fernández está desaprobado. Otro de los volantes que jugó mucho fue Cristian Medina, que en el año jugó por momentos de media punta y por otros más recostado por la derecha. Su pico en el año fue el cierre de la liga profesional y el inicio de la Copa de la Liga, en la que repartió 4 goles y 2 asistencias en 7 partidos. Después se desinfló un poco cuando le tocó jugar un poco más a la derecha. El año de Medina para mí está aprobado, ya que antes de la llegada de Almirón era un jugador que casi no era tenido en cuenta. Una de las apariciones más destacadas de Boca en el 2023 fue la de Valentín Barco, que arrancó de lateral por izquierda y terminó jugando de volante al lado de Paul y X Fernández. El Colo con la llegada de Almirón empezó a tener más minutos y no tardó mucho en demostrar su talento, ya que no se achicó en partidos importantes como la ida de cuartos contra Racing o los partidos de la semifinal con Palmeiras, y ya se rumorea una posible venta al fútbol europeo. Está más que claro que el año del Colo está aprobado. Y otro de los volantes que jugó mucho en el año fue X Fernández. Al ex Tigre le costó ingresar al equipo titular y con la venta de Varela al Porto tuvo más oportunidades y se ganó el puesto, teniendo muy buenos partidos como contra Tigre en la liga profesional o los partidos de Libertadores contra Racing, por lo que para mí su año también está aprobado. Un jugador que tuvo pocos minutos de titular, pero siempre fue una pieza de recambio en el puesto de volante central, fue Jorman Campuzano, que jugó 16 partidos desde que volvió de su préstamo a mitad de año. El colombiano no estuvo a la altura en los partidos que le tocó jugar, haciendo más lento el juego del equipo y teniendo algunos errores en la defensa, por lo que califico su año como regular, ya que solo jugó 6 meses. Otro volante que llegó a Boca en junio fue Ezequiel Bullaude, que fue más suplente que titular.
teniendo buenos partidos como contra Godoy Cruz en la última fecha de la Copa de la Liga o contra Almagro por Copa Argentina. Después tuvo poca continuidad y su semestre fue regular. Y el último volante que utilizaron los distintos entrenadores de Boca en el año fue Juan Ramírez, que jugó 21 partidos en todo el 2023. El ex Talleres tuvo muy malos partidos en el año y ya en los últimos meses casi no entraba a los partidos, por lo que su año está desaprobado. Y pasando a los delanteros que tuvo Boca en el año, el mejor de todos sin duda fue Miguel Merentiel, que llegó a Boca a préstamo desde Palmeiras y a base de sacrificio y goles se ganó la titularidad, siendo el goleador de Boca en el año con 18 goles en 50 partidos. También por momentos le tocó ser suplente de Benedetto, o había partidos donde Almirón lo utilizaba de extremo por derecha, donde no se lo notaba cómodo, pero el año del uruguayo está más que aprobado. El refuerzo que a todos los hinchas les generó ilusión fue la llegada de Edinson Cavani en junio para la Copa Libertadores. El ex PSG tuvo un año regular, arrancando con partidos muy buenos como contra Nacional o Racing por Libertadores, pero terminando con muy flojos partidos como el partido contra Fluminense en la final o contra San Lorenzo donde casi no participó, habiendo marcado solo 3 goles en 16 partidos desde que llegó al club. Y el otro 9 que estuvo en el plantel fue Darío Benedetto, que tuvo un mal año. El Pipa tuvo más partidos malos que buenos. De los pocos partidos buenos que se pueden destacar son la final de la Supercopa contra Patronato donde metió 3 goles, pero después su rendimiento no estuvo a la altura en lo que restó de año, haciendo 9 goles en 42 partidos. Pasando a los extremos, el que mejor rindió aunque tuvo un año regular fue Luca Langoni, que con Merentiel hicieron una buena dupla de ataque al inicio de año y se notó que son dos jugadores que se entienden a la perfección. Lo malo es que tuvo muchas lesiones y lo mantuvieron mucho tiempo fuera de las canchas. Y otro extremo que también tuvo mucha mala suerte con las lesiones fue el Changuito Ceballos, que tuvo un regular año, estando lesionado casi todo el primer semestre y volviendo a jugar contra Barraca Central por Copa Argentina en junio. Para Almirón siempre fue un jugador más importante entrando desde el banco, aunque tuvo la mala suerte que unos días antes de la final de la Libertadores se rompió los ligamentos y quedó descartado para lo que restaba de año, jugando solo 19 partidos en todo el 2023. Uno de los primeros jugadores que le trajeron a Almirón para el segundo semestre del 2023 fue Lucas Hanson, que solo jugó 19 partidos e hizo 2 goles, siendo más un jugador que entraba desde el banco que del once titular. A Alex Vélez le tocó jugar mucho de mediapunta y se lo veía perdido, pero los pocos minutos que le tocó jugar de extremo por derecha, que es su posición natural, lo hizo bien, como contra Central Córdoba donde hizo un golazo o en los últimos minutos que estuvo en cancha contra Godoy Cruz. Su desempeño fue regular, ya que jugó pocos partidos y muchos de esos en posiciones en las que no beneficiaba su juego. Y el último jugador del que voy a hablar es de Norberto Briasco, que mayormente fue suplente debido a ciertas lesiones que tuvo, pero que en la última parte del año fue un jugador que entraba del banco y no lo hizo mal, como contra Racing en la Copa de la Liga o contra Estudiantes en la Bombonera. Pero su año para mí está desaprobado, ya que estuvo muy poco a disposición de los entrenadores. Y para cerrar, voy a hablar de los dos técnicos que tuvo Boca en el año. A Ron no lo voy a contar ya que fue un interinato. El primer técnico que tuvo Boca en el año fue Hugo Benjamín Ibarra, que dirigió solo 8 partidos, de los que ganó 3, empató 2 y perdió los 3 restantes. Ya que haya continuado como técnico después del 2022 era algo que generaba dudas, y con el año empezado y varios malos resultados optó por despedirlo. Y el otro técnico que tuvo la mayor parte del año fue Jorge Almirón, que heredó un equipo formado por Ibarra e hizo lo que pudo en los partidos que restaban de la liga profesional, y ya con un mercado y una mini pretemporada de por medio, afrontó la recta final de la Copa Libertadores, donde sacando escasos partidos se vio un pobre rendimiento colectivo, y muchos partidos se ganaban por individualidades, y ni hablar de las eliminatorias de la Copa Libertadores, donde de no ser por Romero capaz no se llegaba ni a la final. También muchas decisiones que tomó Almirón fueron llamativas, como la de darle muchas oportunidades a jugadores que no estuvieron a la altura como Valdés o Roncaglia, o como cuando utilizaba a Merentiel de extremo por derecha.
Pero lo que se le puede destacar al técnico ex Lanús es que fue él el quien confió en Valentín Barco cuando era un chico que solo tenía 3 partidos en la primera y le sacó la mejor versión a Medina cuando lo puso de mediapunta.